Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto, es un privilegio, es un honor estar en esta noche con ustedes. Gracias al pastor Walter, a todo su equipo pastoral, por permitirnos llegar a este lugar en este día. Mi esposa me decía, ¿está nervioso? Cada vez que tengo que hablar de Dios, estamos nerviosos. Porque sabemos que toda palabra que sale de nuestra boca puede influenciar su vida, ¿sí? Y ojalá que en esta noche, hemos orado para que en esta noche la palabra de Dios, que siempre influencia para bien, sea la que salga de mi boca en este lugar. ¿Podemos decir amén? Bien, le cuento algo muy íntimo. Cuando el pastor me envió aquella carta, uno viene meditando y pensando acerca del texto y del eslogan de los 73 años. Y una palabra que vino, que va a ser la palabra que vamos a meditar mañana a la mañana, pero hasta estos días no había nada para esta noche. Y eso nos hace temblar, porque cuando no estamos seguros de lo que Dios quiere decir es que nosotros tenemos que inventar algo. ¿No es así, pastor? Y ayer por la mañana, cuando me desperté a la madrugada para levantar a mi hijo para la escuela, antes de eso ya el Señor me despertó. Y bueno, este texto que dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. No soy de aquellos que dicen, Dios me dijo, quiero decirle que Dios puso un pensamiento en mi mente, en mi corazón, y esto es lo que Dios puso en mi cabeza, esta frase, ¿no? Para que Dios complete la obra en nosotros, Él necesita que nosotros le entreguemos todo. Para que se cumpla Filipenses capítulo 1, versículo 6 en nuestra vida, tiene que haber una rendición total de nuestra vida. Para que Dios termine el trabajo en nosotros, como aquel texto de Jeremías que dice que estaba el alfarero y tenía esa vasija y la moldeaba. Para que Dios sea nuestro alfarero, nosotros tenemos que ser como barro. Hay una canción muy vieja que dice que queremos ser barro en manos del alfarero. Y entregarnos en sus manos. Esto es un tiempo, y lo creo, y lo digo, y lo predico, y lo sé de parte de Dios, y no es un eslogan que viene de generación en generación, sino que yo creo, jóvenes, que este es un tiempo donde Dios va a entregarle cosas muy grandes en sus manos. Pero para entregarnos esas cosas necesita corazones rendidos. Dios ha trabajado en muchos de nosotros, pero se tuvo que detener porque no se puede meter donde nosotros no lo dejamos. Necesita el permiso. Yo hoy cuando llegué a la casa de José Luis, y nos dio un poquito de risa, porque nos pusimos delante del portón negro ese y vimos que el portón se abría así. Y dice Moni, es portero automático. Qué bueno, le digo, no tienen que caminar hasta acá. Y paso la chata y lo veo a Pedrito detrás del portón. ¿Qué tal? Yo para entrar a su propiedad no vine, abrí el portón, llegué a su casa, abrí la puerta, porque ¿cómo va a reaccionar? No, yo
esta es mi casa. Y aunque Él me dice, ¿vieron cuando uno va a la casa de alguien y te dice, no, servite, ahí tenés? Uno siempre, a veces alguno llega y dice, ¿qué hay en la heladera? ¡Fum! Los nietos son así. Los nietos en la casa de la abuela, cuando llegan los nietos no queda nada. Pero bueno, porque los abuelos le dan el permiso. Queda pelada la heladera. ¿Cuántos nietos hay así acá? Son vergonzosos. Dios necesita nuestro permiso para entrar. Él no es ningún ladrón. Y usted sabe que si hay algo que Dios no puede hacer, porque Él mismo lo hizo así, es obligarnos a hacer algo. Porque Dios te dio a vos y a mí la libertad de poder decidir. El Señor no es un ladrón, Él no entra por la ventana como dice Jesús acerca del diablo, sino que Dios entra por la puerta. Aquel texto conocido que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hay un picaporte del lado de adentro que nosotros tenemos la posibilidad de abrir o de cerrar. Vuelvo a repetir, Dios tiene cosas grandes para esta generación, pero necesita que lo entreguemos todo. Aquellos que estamos sobre ustedes en cuestión de autoridad, muchos hemos sido sacudidos para despertarnos y poder hacer este llamado en este tiempo. Nosotros hemos tenido que rendirnos totalmente al Señor, porque no hay otra manera para que se complete la obra en nuestras vidas que no sea entregarlo todo. En mi caso personal, este último tiempo ha sido un tiempo de muchos cambios. Incluso he tenido que dejar de tener para poder dejar que Dios haga la obra en mi vida. Y esas cosas significan tener que rendirlo todo delante de Él. Pero como yo quiero que Dios complete la obra en mi vida, yo le digo, Señor, quiero rendirme ante ti. Junto con mi esposa, en estos meses estamos estrenando el ser pastores todo el tiempo. Y estamos aprendiendo algunas cosas que no sabíamos. Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Hay muchos casos en la Biblia que perdieron todo por entregarlo todo. Perdón, hay muchos casos en la Biblia que perdieron todo por no entregarlo todo. Me viene a la mente, y como dice alguien, ojalá que cuando llegue al cielo me perdone lo que voy a decir, porque si me agarra ya. Hubo alguien que lo perdió todo por no entregarlo todo, y ese fue Sansón. No le voy a sacar mucho el cuero por las dudas. A ver si llego allá y me dice, ¿vos me estuviste sacando mano? Lo dominaba todo el tiempo lo que sentía a Sansón. Su alma tomaba control de su vida y vivía de una forma muy natural. Si todos iban para allá, Sansón iba para allá. Y por ahí Sansón se enojaba y hacía cosas que eran de uno que se enoja. Y cometía errores. Y Sansón le gustaba a una chica y no pensaba un montón de cuestiones, sino que ciego sentía, estaba sus sentimientos a flor de piel.
Los sentimientos y el alma en esta generación están a flor de piel. ¿Por qué? Porque, bueno, es normal que todos sintamos. Pero cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos y nada más por lo que sentimos, empezamos a equivocarnos. Por eso nosotros tenemos que rendirlo todo a Él y vivir por la palabra de Él. Hace muchos años, cuando yo conocí a mi esposa, empezamos a ser amigos. Como dice la canción, una mirada va, otra mirada viene. Dejamos de vernos por un tiempo y cuando volvimos a encontrarnos otra vez, ella estaba de novia con un señor coreano. No tengo nada contra los coreanos, pero tengo una raíz de amargura. Y en ese tiempo nosotros compartimos un tiempo de instituto. Ella era la profesora del seminario a la que yo era alumno. Y empezaron a pasar cosas en mi corazón. Y ella lo sabía. Y yo se lo expresé, pero ella estaba de novia. Qué pecador el pastor. Y ella estaba muy segura, se iba a casar con el coreano y se iba a Corea, por supuesto. Encima miraba la foto del coreano, traje el tipo, corbata, una pinta. Pero en aquel tiempo era muy joven, yo tenía 21 años, 20 años. Dios me dijo, eso no está bien. Así que yo dije, Señor, ¿vieron cómo dice, si no es tuyo, los poemas esos? Déjalo volar. Y la dejé ir. Y a lo mejor hice como muchos de ustedes, o no sé cómo es en esta época, me encerraban las piezas con las canciones de Chayanne. O la de Ricky Martin que decía, vuelve, que sin ti la vida. Yo no sé cómo es esta generación hoy, pero me daba manija. Pero en mi interior sabía que había hecho lo correcto. Yo dejé de verla, de llamarla. Y le dije, como dice el poema, ¿no? Si es tuyo, va a volver. Si no vuelve, porque nunca lo fue, como lo saben. El pastor lo sabe, Pastor Cabaza. Y unos meses después, un día de invierno, de mayo, yo estaba trabajando y en aquel tiempo no existía el WhatsApp ni el mensaje de texto todavía, ni siquiera el celular. Me llamó el fijo del trabajo, llorando, y me dice, Chun Chin Chan se fue. Y yo por fuera le dije, bueno, ¿qué va a hacer? Y por dentro decía, gracias Señor. Aleluya. Si hay algo que no tengo la más completa duda en mi vida, que la tengo en muchas otras cosas puede ser, es que mi esposa era lo que Dios tenía para mí. Pero para que ella llegase, tuve que entregarla todo, tuve que entregarlo todo. Tuve que dejarla ir.
Yo quiero decirte que la obra de Dios se va a completar en nuestra vida cuando nosotros nos rindamos y aún dejemos ir cosas que parecieran tan importantes en nuestra vida, pero van a ver que con el tiempo todas esas cosas, como decía Pablo, las vamos a tener por basura. Ya vamos a leer la Biblia, no se preocupen. Sansón no lo entregó todo, y en vez de que Dios pudiera terminar la obra en él, perdió todo lo que tenía. Sansón perdió lo más grande que tenía. No era su fuerza, era el Espíritu de Dios sobre él que hacía que él sea fuerte. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios tome control todo el tiempo de nuestra vida? Que la palabra de Dios sea viva en nosotros cada día y que podamos vivir conforme a su voluntad, de tal manera que podamos decir, como cantaban las canciones, como cantábamos las canciones, yo quiero ser una luz, alguien que brilla, y que podamos decir como Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, porque la obra que Dios quiere completar en nosotros no es que seamos grandes músicos, ni grandes predicadores, ni que seamos grandes profesionales. Todo eso viene con lo más importante. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Es que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo. Esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros, que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo. Porque cuando nos parecemos a Cristo, empezamos a ser estables emocionalmente. Cuando nos parecemos a Cristo, no pecamos. Cuando nos parecemos a Cristo, empezamos a mirar las cosas desde otro punto de vista. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Saúl era otra historia, era el rey, lo tenía absolutamente todo. Dios estaba con él, pero Saúl no le entregó todo. Saúl se dejó influenciar, no obedeció. La obediencia es una señal de haberlo entregado todo. No se puede servir a Dios sin obedecerle. Aquellos que han aprendido a obedecer son capaces de dejarlo todo. Hoy está muy en boga, veníamos hablando hace un ratito en la camioneta con José, con Analía, hoy está en boga, yo tengo mi postura, yo tengo mi opinión, yo voy a hacer valer lo que pienso. Y vemos en los programas de política, vemos en los programas de deportes, aún hoy en día ya no se habla más de deporte, ya ahora se habla de la vida de los jugadores. Y cada uno quiere tener razón sin escuchar al otro. Jesús dijo, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre todo lo que yo voy a decir y lo que he de hablar. Eso está en Juan capítulo 12, verso 49. Nuestra opinión debe ser la opinión ¿de quién? De Dios. No podemos tener otra opinión que no esté fundamentada en la palabra de Dios. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que rendir nuestra postura a la palabra de Dios. Jesús dijo, tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y las cosas que yo oí de él son las cosas que digo al mundo. Usted puede tener una postura diferente, pero tenga en cuenta que para aquellos que somos hijos de Dios, la única postura que prevalece es la que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y la verdad que esto del tema del aborto, por ejemplo, nos trae un montón de pensamientos. Injusticias, por qué las violaciones, por qué
la miseria por la cual las adolescentes quedan embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos portadores de vida. Y todo lo demás queda anulado frente a esta verdad. Y podemos tener un montón de peros, pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios ya nos había pensado antes de fundar el mundo. Dios ya te pensó, a cada uno de nosotros nos pensó antes de decirle que se haga la luz, porque así lo dice la palabra de Dios. Qué lindo es saber eso, ¿no? Tengo mucho que decir y juzgar, pero yo digo las cosas de mi Padre. Y en eso es que nosotros rendimos nuestra vida al Señor. Pero vamos a ir a un caso conocido en la Biblia. Ahora vamos a buscar en Marcos 10, 17, 30. Un texto muy conocido. San Marcos capítulo 10, verso 17 al 30. Voy a leer en Reina Valera porque no traje otra. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? El corazón de aquel que no lo entrega todo está entristecido. Escucho muchas veces esta frase, pastor, hace años que vengo a la iglesia pero me siento vacío. Siento como que Dios no me escucha. Siento tristeza en mi ser. Y en estos días encontré que la tristeza de nuestro corazón muchas veces se debe a que no lo estamos entregando todo. La persona que no lo entrega todo se transforma en un religioso. Ustedes, esta generación, odia la religión, ¿sí o no? Odian al careta, ¿sí? Las canciones que se escuchan hoy, el rap, el trap, el hip hop, no sé si todavía está de moda. No está de moda todavía, ya fue. Cuando me quiero acomodar a uno sale el otro. Muchas de las letras de las canciones cristianas hablan mucho de la hipocresía, ¿sí o no? De la falsedad en medio de la iglesia. Yo me acuerdo una vieja esta de funky que decía decídete. ¿La conocen a esa? Una de las últimas de funky es deja que, ¿cómo es? Sé luz, sal y luz. Luz y sal. Como diciendo, no hagas leña al árbol caído, no seas hipócrita, si vos también. Esta generación odia la hipocresía, no se aguantan los caretas. ¿Sí? Ustedes no se aguantan el pastor que se para acá, que hace
alarde de su vida, y después, por otro lado, se enteran de algunas cuestiones muy obvias. Ustedes no lo soportan eso. Díganme si es así, si no, pero yo creo que es así. Eso es religión. Entonces, si nosotros no queremos caer en ese mismo lugar, el desafío de esta noche es que tenemos que entregarlo todo, porque la única forma que se deja de ser un religioso es entregándolo todo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Tomen su cruz y síganme. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Salí de tu tierra, de tu parentela, andá donde yo te voy a mostrar. No sabía ni dónde iba, pero salió, lo entregó todo. Cuando Dios le dijo a Abraham, entrega a tu hijo, era lo más amado, lo más preciado, lo único que tenía, era lo que él pensaba que iba a completar todas las promesas de Dios. Dios le dice, entregalo. Y Abraham lo entregó todo, porque era todo lo que tenía. Queridos jóvenes, adolescentes, es tiempo de entregarlo todo. Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil donde la hipocresía y la religión van a dejar de ser. Como decía al principio alguien aquí, es tiempo que Dios mismo nos va a confrontar a tener que decidir sobre lo que vamos a hacer de nuestra vida. Esta generación tiene que entregarlo todo porque hay cosas muy grandes para la iglesia de Cristo. Hay una obra formidable y maravillosa que Dios tiene que terminar en nuestra vida, pero hay algunas cuestiones que entregar. No se trata de tiempo invertido. No se trata de cuántas horas yo sirvo al Señor, vengo a la iglesia, me rompo todo, vengo a limpiar el templo. Ni se trata de cuánto haces por los pobres, ni de cuánto tiempo pasás con aquellos que necesitan. Se trata de que nuestro corazón esté rendido a los pies de Cristo. Y esta es la única verdad que nos lleva a decir, Señor, te lo entrego todo. Vamos por el último caso que está en Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Lucas capítulo 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo tomó una decisión, tremenda decisión. Dijo que aquel que le había robado se lo iba a devolver ¿cuántas veces? O sea que se había robado $100,000, ¿cuánto tenía que devolver? $400,000. No sé cuántos de nosotros podríamos tomar esta decisión. Zaqueo dijo, hoy voy a entregarlo todo. ¿Y Jesús qué dijo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Jesús no es que no sabe discernir. Jesús sabía muy bien que la decisión de Zaqueo era sincera.
No era que levantó la mano y dijo para quedar bien con todos los muchachos ahí, dijo, bueno, hoy voy a, ya que Cristo está acá, voy a... Sino que Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque se dio cuenta que lo que Zaqueo estaba diciendo era verdadero. ¿Estás lastimado por alguien? Entregalo todo. ¿Hay alguien que te hizo mucho daño en tu niñez, en tu adolescencia? Hay que perdonar, hay que entregarlo todo. Perdón, perdón y perdón. No se puede vivir sin perdonar. No se puede vivir sin perdonar. Lo que hoy no perdones te pasará factura en el futuro. Y hasta que no perdones, Dios no va a poder completar la obra que tiene para vos y para mí. ¿Estás siendo dominado por los pensamientos que no vienen de Dios? Hoy es el día de entregarlo todo. Hacía tiempo que no estabas viniendo a la reunión, no te voy a pedir que levantes la mano, pero si hay alguien que hace tiempo que no estaba viniendo a la reunión y hoy dijo, bueno, como es el aniversario de los 73 años, no lo voy a privar de mi presencia en esta noche, y dijiste, voy. Te digo, Dios te trajo en esta noche para que de una vez por todas lo rindas todo a Él. ¿Podemos decir amén? La casa de Zaqueo se llenó de salvación, se llenó de bendición, se llenó de la presencia de Dios. Cuando lo entregamos todo, cuando nos rendimos a Él, le estamos abriendo las puertas de nuestra vida para que Él venga a terminar la obra. Como dije al principio, solo el dueño de la casa tiene las llaves para abrir la puerta. Yo sé que Dios hará maravillas en este lugar. ¿Pueden decir amén? Yo sé que Dios hará maravillas con ustedes. Yo sé que Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros, porque no lo digo yo, lo dice la palabra, que en la medida que caminemos Dios abrirá tesoros en nuestro camino. Y esto tiene que ver con cosas muy, muy, muy serias que vienen de Dios. No es solamente decir, uy, Dios tiene grandes cosas. Dios va a usar tu vida para bendecir a otras personas. Te vas a encontrar viviendo lo que cantamos. Yo quiero ser. Un día vas a decir, yo estoy siendo de luz para el vecino, para mi amigo. Dios tiene preparadas cosas para esta generación que nosotros no hemos vivido. Se está preparando una plataforma para enviarlos a poder ser luz, sal y vida en medio de esta generación. Se van a encontrar en este tiempo adorando al Señor y con una atmósfera que nunca hemos vivido. Dios, como decía mi esposa, está buscando adoradores que lo entreguen todo. Dios está buscando quienes le rindan su corazón, porque la adoración no se trata de música ni de cantar, se trata de rendirnos. Alguien me dijo el otro día, y con esto termino, yo no voy más a tal reunión, era una reunión extra de la reunión del domingo, porque hacemos lo mismo que el domingo, dice, venimos, cantamos 2 o 3 canciones, después predicás y ya está. Y como toda palabra que a veces viene, nos queda dando vueltas, ¿no? Entonces uno empieza a pensar, no, vamos a tener que mejorar.
Y sentí en mi corazón lo que les dije antes, esa palabra de Dios que me dice, ustedes no vienen a cantar. Ustedes cada vez que se juntan no vienen a cantar. Ustedes vienen a adorarme. Ustedes vienen a entregarme su tiempo, sus horas, su vida. Y yo sé que en medio de la adoración Dios sana, Dios libera, Dios levanta ministerios, Dios derrama dones. Porque la presencia de Dios es la presencia de Dios. Si el que está al lado tuyo no estuviera, no te estaría chocando el codo. Pegale un codazo al que tenés al lado. ¿Vos sentís que Él está al lado tuyo? ¿Sentís que Él está? ¿Por qué? Porque te está tocando. Cuando Dios se hace presente en nuestra congregación, Él nos toca, Él nos bendice, Él nos llena, Él nos libera, Él hace cosas maravillosas en nuestra vida. Cuando nos rendimos a Él, Él termina la obra que tiene en nosotros, que ha empezado en usted y en mí. Él la va a terminar cuando nosotros nos rendimos a Él, porque Él ahí dice, oh, aquí hay un hijo adorándome y rindiéndomelo todo. Le voy a terminar la obra. A ninguno de nosotros le gusta que las obras queden por la mitad. ¿Cuándo quedan por la mitad la obra? Y cuando se termina el material, cuando el albañil no puede venir, cuando no hay más plata, cuando llueve. Qué bronca nos da, ¿no? Dios quiere terminar la obra en nosotros. Lo único que espera es que nosotros le digamos, Señor, hoy me rindo para que tú entregues la obra, para que tú hagas la obra en mi vida. Amén.